Hechos capítulo 2, versículos 46 al 47, dice así su palabra. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Normalmente cuando hablamos o nos referimos a un ser vivo, entendemos que es algo que claramente puede distinguirse de algo que no tiene vida, ¿cierto? Algo que tiene vida versus algo que no tiene vida, es evidente la diferencia. Existe una distinción clara entre una planta, por ejemplo, y una roca. Y sin duda, a simple vista se puede observar, pero de pronto las características que pueden tener o las diferencias que pueden tener un ser vivo versus algo que no está vivo no puede ser tan claro. Una de las características que tiene un ser vivo y que digamos está observado y escrito es que un ser vivo intercambia con el medio externo dos elementos, materia y energía. Por ejemplo, vemos el mismo caso de una planta, el cual intercambia oxígeno, energía, y también materia, porque produce vitaminas que evidentemente son buenas para nuestro cuerpo. No sé si usted puede decir lo mismo de una roca. Evidentemente no. Otra característica que poseen es un medio interno estable que puede de alguna forma enajenarse o estar independiente de lo externo. Por ejemplo, los animales poseen una temperatura interna que puede variar o no, pero no depende absolutamente de los factores externos, es decir, hay un equilibrio dentro de sí mismo. Bueno, esas dos características son imprescindibles cuando hablamos de seres vivos. Y la iglesia de Cristo no es distinto a un ser vivo. La iglesia de Cristo tiene vida. La iglesia de Cristo se relaciona con el medio, aporta materia, aporta energía, aporta vida. Y también tiene un equilibrio interno independiente de lo que pueda estar pasando afuera. Por eso es que imperios han pasado, por eso es que personas han intentado, con mucho poder, han intentado destruir el cristianismo, pero hasta el día de hoy, más de 2000 años después, todavía nos continuamos reuniendo el domingo a celebrar el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque somos una iglesia que vive, pero vive ¿por qué? Porque Dios nos ha dado vida. Y eso es algo tan importante que hemos estado viendo. La semana pasada hablamos de 3 características de una iglesia viva. Y esta mañana vamos a continuar conforme a los textos que acabamos de leer, hablando justamente de lo mismo. Porque la iglesia viva tiene muchas características y gracias a Dios que el Espíritu Santo inspiró a Lucas para que pudiera plasmar en su escrito estas características. La semana pasada vimos, a modo de resumen, 3 cosas. Una iglesia viva tiene temor de Dios. Una iglesia viva vive en el temor de Dios, en la conciencia de que Dios existe, que Dios está, que Él es un juez amoroso. Fíjese, pareciera como contradictorio. Juez amoroso, Él es juez. Él es justo. Él da lo que le corresponde a cada cual conforme a lo que ha hecho. Sin embargo, también es misericordioso. Pero también vemos que una iglesia viva es aquella que le pinchan con una aguja y en vez de brotar sangre, brota el testimonio de Cristo. O sea, una iglesia viva es aquella que testifica a Cristo con lo que hace. No tan solo con lo que cree, que es importante sin duda, sino por sobre todo con lo que hace. Y finalmente vimos que la iglesia viva es una iglesia que cuida de sí misma. O sea, está preocupada. Y cuando hablo de la iglesia, queridos, lo vuelvo a decir por si no lo había oído, no me estoy refiriendo a una estructura eclesiástica. Cuando hablo de iglesia no me refiero a los pastores y los líderes de la iglesia. Cuando hablo de la iglesia me refiero a los miembros de esta. Porque la iglesia son sus miembros. La iglesia son sus miembros. Y una iglesia viva genera o muestra estas características que les comentaba. Ahora, esta mañana, el título del sermón es ¿Cómo vive una iglesia viva? Parte 2.
porque todas las buenas películas tienen segunda parte. Bueno, esta vez también hay una segunda parte y estos textos que leímos, los versículos 46 al 47, nos muestran precisamente eso, características de una iglesia viva. Y hoy vamos a ver 3 cosas, hermanos, que es necesario que recordemos por si nos olvidamos, que conozcamos por si no lo sabíamos y que de verdad el Señor ponga en nuestro corazón el deseo de ser parte de aquella iglesia. Porque nada sacamos con vivir en la utopía de lo que fue en algún momento o de lo que podría llegar a ser si es que realmente no nos volvemos a Dios, no nos arrepentimos, no nos humillamos y le pedimos a Dios que nos ayude a ser como Él quiere que seamos. Vamos a ver 3 cosas esta mañana nuevamente. En primer lugar, una iglesia viva vive en unanimidad. Una iglesia viva vive en unanimidad. En segundo lugar, una iglesia viva vive en adoración, tanto formal como informal. Y en tercer lugar, lo otro que vamos a estar viendo es que una iglesia viva llama la atención. Una iglesia viva llama la atención. Acompáñame por favor en la lectura al versículo 46 que leímos, que fue el primer pasaje. Dice el texto, día tras día, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, por si nota algo diferente, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí nosotros podemos observar la primera característica de una iglesia viva. Una iglesia viva es aquella que vive en unanimidad. La Reina Valera, que es la traducción que la mayoría tiene, dice que perseveraban unánimes o unánimes. Si vamos a la idea etimológica de esa palabra, por lo menos en el español, unánimes, podemos entender a simple vista que está hablando de uno, ánimo, un ánimo, unánime, un ánimo. Eso es lo que por lo menos etimológicamente del castellano podemos extraer. Esta palabra unanimidad es importante en la Biblia y particularmente cuando hablamos de iglesia. Fíjese que en el griego del Nuevo Testamento, porque si no lo sabía, el Nuevo Testamento lo fue escrito en Reina Valera. Fue escrito en un idioma y que traducido al español, una de las traducciones, que es la Reina Valera, lo dice de esa forma, pero la palabra griega en sí, en el Nuevo Testamento aparece en 5 oportunidades, de las cuales en su mayoría hace alusión ¿a qué? A un deber, a una actividad que se hace con obstinación. O sea, hablamos de que el ser unánimes es algo que debemos trabajar. No es algo que viene como por defecto. Queridos, es claro que cada uno de nosotros venimos de distintas culturas. Y aunque seamos muchos de nosotros chilenos, tenemos diferentes culturas. Venimos de diferentes hogares, la cultura familiar es distinta, evidentemente. La cultura en cuanto a las costumbres, a la forma de reaccionar frente a cierto tipo de eventos es distinta, dependiendo del carácter, la crianza. Somos distintos, ¿sí o no? Eso implica, por ejemplo, que nuestra propia huella digital es distinta. No hay nadie en el mundo que tenga la misma huella digital que tú. O sea, somos distintos. Sin embargo, la Biblia dice que debemos perseverar, es decir, trabajar, poner atención, cuidado en la unanimidad. En la unanimidad. Lucas emplea esta palabra perseverar, muchas veces cuando habla de unanimidad. Ahora, ser unidos significa básicamente tener el mismo propósito. Eso es básicamente tener el mismo propósito, la misma meta, la misma mente. Eso significa ser unánime. Y cuando hablamos del mundo empresarial, en el mundo empresarial normalmente hay un paradigma que ya está quedando obsoleto, que es el famoso paradigma de la misión y la visión. No sé si ustedes, los que trabajan en compañía, lo han visto. Normalmente en las oficinas está la misión y la visión de la compañía. La visión, según el paradigma, básicamente es
lo que se pretende o lo que se sueña, lo que se espera de aquello que se está haciendo, mientras que la misión es cómo vamos a llegar, no puntualmente, sino de manera general, a esa visión. Entonces, cada empresa se identifica, o no tan solo se pone una camiseta que tenga el logo de la compañía, sino que aparte la idea es que la persona que está trabajando se empape de la misión y la visión. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el cine que trabajé yo no era chileno ni latinoamericano, era de corte americano. Entonces el estándar y el lema era completa y absoluta satisfacción al cliente. Así era. Completa y absoluta satisfacción al cliente. Entonces el cliente iba a reclamar, ¿qué quiere? Tome. Para uno era fácil, como jefe, porque uno mandaba a las personas de abajo a que le dijeran que no. Pero cuando llegaban a uno decía que hacía todo. ¿Por qué? Porque la política de la empresa era completa y absoluta satisfacción al cliente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno comienza a traspasar esa misión y esa visión dentro del ámbito de la empresa para que la gente actúe conforme a esos principios. Bueno, si pudiésemos utilizar ese ejemplo, queridos, dentro de la iglesia también existe una misión y una visión. Y no es una misión y visión particular de una iglesia local, sino que estoy hablando de la iglesia de Cristo de forma general. La visión que tenemos como iglesia de Cristo no es nuestra, sino que es la visión de Dios. Y la visión de Dios es esta. El Salmo 19, el Salmo 72, 19 dice: bendito sea su glorioso nombre para siempre, sea llena de su gloria toda la tierra. Amén y amén. La visión de Dios, que es nuestra, es que la tierra esté llena de su gloria. Esa es la visión. Y la misión, el cómo, me imagino que usted más o menos puede entender o percibir cuál es. La misión es Marcos 16:15. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. La única manera en la cual la iglesia funciona es entendiendo que la tierra tiene que ser llena de la gloria de Dios. Y que el medio que Dios usa también para eso, para mostrar su amor, para mostrar su misericordia, para mostrar su verdad, es la iglesia. Es la iglesia de Cristo, de forma corporativa, a nivel, digamos, a nivel universal, general, pero también de manera local. Esa debería ser la misión y la visión de cada iglesia, más allá de lo que diga o la identidad que cualquiera pueda tener. Hermanos, tenemos que vivir sumergidos en la visión y en la misión. Tenemos que empaparnos de ella. Tiene que, como les decía, que si nos pinchan en vez de sangre, tiene que salir eso. Porque es lo que somos, es nuestra esencia. Y todo lo que hagamos tiene que ser en torno a eso que Dios nos ha dado. Y eso requiere unanimidad. Cuando todos, no importando el tipo de educación, no importando el nivel socioeconómico en el cual esté, no importando la nacionalidad que tenga, cuando todos estamos en esa visión y en esa misión que Dios ha dado, podemos alcanzar unanimidad. Podemos alcanzar unanimidad. Hermanos, no me cansaré de decir que el cristiano, aquel que ha creído en Cristo, aquel que se ha arrepentido de sus pecados, porque, insisto, cristiano no es alguien que va a la iglesia. Cristiano no es alguien que cree en Dios. Cristiano no es alguien que cree que Jesús existió. Cristiano es un seguidor de Cristo. Eso es un cristiano. Cristiano es ser discípulo de Cristo. Pequeño Cristo significa cristiano. No me cansaré de decir que todo aquel que ha nacido de nuevo y que es un cristiano, que se ha arrepentido de sus pecados, entiende la necesidad de ser parte de una comunidad de fe, de ser parte de la iglesia de Cristo de manera local. Es una necesidad, amados. No se puede vivir sin ella. No se puede vivir sin ella. Es tener comunión con los hermanos, tener comunión entre aquellos que son pecadores, que tienen miles de faltas, pero que con mucha humildad y disposición están siendo entregados a Dios para que Él los transforme, puedan crecer juntos. Puedan crecer juntos.
tener una relación transparente, buscar el ayudarse, el bendecirse el uno con el otro, edificarse en lo que tiene que ser el motor nuestro para vivir en unanimidad. Tenemos una visión, una misión, pero para ello no podemos conseguirla de forma individual. Hay un proverbio africano que reza lo siguiente: si quieres llegar rápido, anda solo. Si quieres llegar lejos, anda acompañado. Y eso es lo que sucede en la comunidad de fe. Si tú estás solo, un carbón encendido dura poquito. Uno solo. Pero cuando tenemos carbón, no estas briquetas porque son un cacho, pero tenemos carbón de verdad, junto dura por muchas horas. Así debemos vivir. Necesitamos la comunidad de fe. La necesitamos, la requerimos. Palabra unánimes aparece 12 veces en el griego. La palabra perseverar eran 5. Palabra unánimes 12 veces. Y 11 de ellas aparecen en el libro de Hechos. O sea, se da cuenta lo importante que era la unanimidad para Lucas, que es el observador de la iglesia. El observador de la iglesia. El que nos muestra cómo dieron los primeros pasos esta iglesia incipiente, esta nueva disposición. La unanimidad es imprescindible para la iglesia de Cristo, pero unanimidad no es lo mismo que uniformidad. Y eso es lo que tenemos que entender. No significa que vamos a andar todos con el mismo corte de pelo, como en Corea del Norte. Kim Jong-un solamente tiene un número acotado de cortes de pelo autorizado tanto para hombres como para mujeres. Porque lo que él quiere es uniformidad. Cuando murió su padre hizo un decreto que el que no llorara la muerte de su padre iba a morir, lo iban a ejecutar. O sea, él quería uniformidad. La iglesia de Cristo no es así. Somos distintos y tenemos que reconocer. Dios habla de un cuerpo, y ¿sabe por qué habla de un cuerpo? Porque un cuerpo tiene diferentes miembros. No todos son ojos, ¿se imagina? Fuéramos enteros ojos. Qué feo. Pero no lo somos. Tenemos distintos miembros. Cada uno es importante para poder cumplir la misión que corresponde. En ese sentido, la iglesia es necesaria. Y somos distintos. Dios nos da diferentes cosas para servirnos los unos a los otros, pero nos necesitamos. Porque cuando alguien ha tenido un accidente y, por ejemplo, sufre la pérdida de un miembro de su cuerpo, la amputación de un brazo, el brazo solo nada puede hacer. Solo descomponerse. De la misma manera, todos los miembros del cuerpo de Cristo, quienes realmente han sido salvados, necesitan de la comunidad de la fe. No somos iguales, somos únicos. Pero tenemos que tener la misma meta, la misma mente e ir moldeando nuestras convicciones. Y para eso nos necesitamos. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. ¿Se da cuenta? Todos se pongan de acuerdo, que no hayan disensiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Necesitamos tener la misma mente. Necesitamos, aunque pensamos distinto, tener la misma misión, la misma visión e ir en pos de ella. Y para ello, evidentemente, el enemigo principal es las divisiones, la separación. Por eso es que cada vez la iglesia va perdiendo influencia, porque tristemente en medio de las congregaciones muchas veces va más o se presta más para que la carne salga a relucir que el fruto del Espíritu obrando en medio de ella. Cuando se ven disensiones por medio de chismes, murmuraciones, cagüines, pelambre y todas esas cosas que son tan dañinas y que de verdad aborrezco, yo personalmente con todo mi corazón, pero que Dios aborrece más. Porque si Dios aborrece algo, es la división. El Señor Jesucristo oró y dijo: Padre, no te pido por ellos, por los discípulos, sino te pido por todos. ¿Para qué? Para que sean uno. Así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, la unidad es fundamental, amados.
En 1 Corintios 2:16, Pablo dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que la instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Es necesario que todos nos alineemos con la mente de Cristo. Podemos pensar distinto en cosas que no están claras, pero las cosas que Dios ha dicho, es blanco, queridos, es blanco. Es blanco. Porque Dios lo dice. No porque es que a mí me parece, es que yo no creo que Dios diga. No. Hay cosas que Dios no dijo y esas cosas tenemos libertad para apreciarlas de distintas maneras. Pero lo que Dios dijo no es no. Es no, punto. Es no. No, es que las mujeres pueden ser pastoras. Pablo dice, 1 Corintios, no permito que la mujer enseñe. ¿Necesitas otro versículo para entenderlo? ¿De verdad? Y esto no es machismo, de verdad. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Tiene que ver con el modelo de Dios. Dios dice esto sí, esto no, perfecto. Dios estableció que la mujer fuese la madre y concibiera, no el hombre. ¿Por qué? Dios en su orden estableció eso. Punto. Lo mismo para eso. Cuando Dios dice algo es así. Y punto. Tenemos que alinearnos a la mente de Cristo. Pero para eso es necesario que estemos juntos también. Porque si no estamos juntos, si no aprendemos juntos, ¿cómo vamos a alinear nuestra forma de pensar en cuanto y en torno a la Escritura? No puede haber unanimidad si no estamos juntos, si no nos moldeamos los unos a los otros. No podemos crecer, no podemos fortalecernos si no estamos juntos. Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25, un pasaje que es muy conocido, dice, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Se da cuenta la importancia de que juntos nos exhortemos, nos animemos, nos edifiquemos, nos exhortemos al amor, a hacer lo correcto. Lo podemos lograr si estamos juntos. Juntos podemos glorificar a Dios. Juntos podemos glorificar a Dios, pero para eso necesitamos estar juntos. La unanimidad se construye estando juntos. Pablo a los Romanos, en Romanos capítulo 15, versículo 6, él dice, para que unánimes a una voz, fíjese, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unanimidad. Pero yo no puedo tener unanimidad si estoy aparte, si estoy solo. Alguien dijo en una oportunidad, la mitad del trabajo de un buen miembro de la iglesia es estar presente. Fíjese, no puedes construir relaciones si no te estás reuniendo con el pueblo de Dios. Lógico. Es lógico. Eso es lo primero. Amados, tenemos que buscar la unanimidad sabiendo que tenemos la misma mente siempre y cuando nos enfocamos en la palabra de Dios. Tenemos la misma misión, la misma visión, la misma meta. Pese a nuestras diferencias, nos aunamos, nos juntamos y vamos construyendo esa unanimidad. En segundo lugar, una iglesia viva vive en adoración formal e informal. Acompáñenme al versículo 46 nuevamente. Fíjese, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aparte de unanimidad, vemos que la incipiente iglesia se caracterizaba por vivir la adoración de dos formas. Una adoración corporativa, formal, que podríamos nosotros decir que en ese tiempo la vivían en el templo. Muy probablemente el lugar donde ellos se reunían era el pórtico de Salomón. Y el pórtico de Salomón era una explanada muy grande donde muchos maestros rabíes se ponían a enseñar. El Señor Jesucristo, de acuerdo al relato de los evangelios, enseñó en aquel pórtico. Por tanto, es lo más probable que ese haya sido el lugar donde se reunía la iglesia apostólica que estamos hablando aquí. ¿Se acuerdan que habían 120 reunidos y que en la predicación de Pedro se habían añadido otros 3.000? O sea, estamos hablando que había una masa crítica
de más de 3.000 personas. Más de 3.000 personas. O sea, ¿se imagina un lugar para reunir a 3.000 personas al mismo tiempo? Era imposible. Pero en ese momento estaba el templo y permitía eso. Así que los cristianos se reunían ahí. Se reunían en el templo y daban culto a Dios, una adoración formal, establecida, que es básicamente lo que nosotros hacemos cada domingo. Una adoración formal, ¿cierto? Un culto. Pero también estaba el otro tipo de adoración, que era la adoración informal. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos. O sea, ¿se da cuenta? No solo la adoración corporativa, que es fundamental, sino también la adoración informal, que no está supeditada a un lugar, a un espacio necesario. Cuando nos juntamos también estamos adorando a Dios. Cuando hacemos discipulados, cuando estamos hablando de Dios, compartiendo, realmente estamos adorando a Dios también. Y se requieren ambas cosas. Se requieren ambas cosas. Por eso es que el cristianismo, como había una canción antigua que hablaba de la peineta, ¿se acuerdan? Te aconsejo que vayas a misa todos los domingos. Ya la están cantando mentalmente, pecadores. Todos los domingos. Hay gente que vive un cristianismo de domingo. El domingo, el día del Señor, es importante, amados, sin duda. Es la adoración corporativa, la adoración pública, la adoración formal. Se necesita, se requiere, la necesitamos. Pero también requerimos de igual manera la adoración informal. Necesitamos estar juntos. Necesitamos el compartir juntos. ¿Pero qué? En torno a la palabra de Dios, en torno al amor, en torno de verdad a la edificación mutua. No en torno a banalidades. Que está bien igual. Es muy común que en la iglesia de Cristo los hermanos, los varones jueguen fútbol, ¿cierto? Está bien, no hay problema. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Pero si nuestras reuniones son solamente para eso y no nos reunimos para edificarnos, estamos. Entonces tenemos que entender la importancia de ambos frentes. La adoración formal y la adoración informal. Hermanos, los hogares de estos hermanos eran maravillosos para tener una comunión íntima. Imagínense 3.000 personas. Todos ellos tenían hogares, se reunían ahí, se distribuían de alguna forma. Qué bonito es eso. Qué bonito es compartir. Y con la gracia del Señor es lo que nosotros hacemos también de alguna manera por medio de los discipulados. De verdad que es edificante eso y necesitamos eso. Fíjense que cuando el texto dice aquí que ellos se juntaban y se reunían a partir el pan es un término técnico que habla de la cena del Señor. O sea, ellos en ese momento no hacían la cena del Señor en el culto formal, porque obviamente era una explanada abierta y no era un templo físico. Ellos lo hacían ¿cuándo? Cuando estaban en la comunión, en la intimidad, en las casas. Es increíble eso. Pero tenemos que saber que la adoración no es solo, una iglesia viva, no solo vive en torno a la adoración formal, sino también a la informal. Necesitamos el culto público, necesitamos el día del Señor, estar reunidos, pero también necesitamos juntarnos, reunirnos. Fíjese que en Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Uno ve eso y uno ve nuestra realidad. Hay iglesias que se juntan todos los días. El problema de eso no está mal. De hecho, los cristianos primero lo hacían, pero después no lo continuaron haciendo en el tiempo. No continuó, eso no fue un ejercicio continuo dentro de la historia de la iglesia. Pero en ese momento lo hacían porque estaban con toda la pasión y todo el deseo y todo el ánimo. ¿Se acuerdan cuando comenzó la pandemia? Aquí en la iglesia no podíamos reunirnos presencialmente, pero nos juntábamos todos los días.
Tuvimos casi un año juntándonos todos los días. Lo necesitábamos, estábamos lejos físicamente, pero necesitábamos estar unidos. Hermanos, es tan importante eso, el hecho de querer estar juntos. Ahora, ustedes saben, como iglesia local tenemos esta actividad el día de domingo, el Día del Señor, y están los respectivos discipulados cada semana. Y eso es todo. ¿Pero por qué? ¿Acaso está mal? No está mal. Necesitamos fortalecernos, necesitamos crecer, pero también necesitamos vivir. Cuando se cae la estela de las cuatro paredes, ¿cierto? Que nosotros nos olvidamos del mundo y perdemos la sensibilidad de las necesidades que las personas tienen afuera. Si nos juntamos todos los días, ¿a qué hora predicamos? ¿A qué hora vivimos el Evangelio? Por eso hay tanta gente que dice o hijos de personas que van a la iglesia, que cuando ven a los papás o las mamás se menean la cabeza a los hijos. ¿Por qué? Porque son sumamente hipócritas, porque van todos los días a la iglesia, pero son terribles padres. Oye, vas todos los días a la iglesia y anda diciendo grosería, anda insultando a la gente. Se te atravesó alguien y no prendió el intermitente, le tocáis el bocinazo, sacáis el bate. Entonces vive una vida así, religiosa, pero no vive la verdad. Entonces, hermanos, nosotros tenemos actividades que son importantes, que se planifiquen y puedan participar. Se sabe que no van a poder participar siempre, hay eventualidades, pero la idea es que haga un esfuerzo y se prepare para participar, porque es necesario. Tenemos todos los demás días para hacer las otras cosas, pero en cuanto dependa de nosotros, esforcémonos por estar ese día, si es que podemos, evidentemente. R.C. Sproul dijo en una oportunidad: estamos a 2000 años de distancia de la iglesia apostólica, pero necesitamos tener la visión de esa iglesia, sacando suposiciones de nuestras mentes para que cuando nos reunamos, lo hagamos con deleite y regocijo, alabando a Dios por lo que ha hecho por nosotros por medio de Cristo. Por eso, más que adoración, yo le llamaría adoración. Porque adorar a Dios no es solamente, eso es bonito, nos ayuda, sin duda. Es bíblico. Pero nada saco con adorar así y no vivir como se supone que estoy adorando. Porque el cristianismo no es lo que creo, el cristianismo es lo que vivo. Es lo que vivo. Por eso tanta gente está decepcionada del mundo evangélico, porque está lleno de gente que habla pero no hace. Como bien dijo alguien el otro día, el cura gatica, predica pero no practica. Y ese es el punto. Hermanos, tenemos que vivir una vida de adoración a Dios. Tenemos que reunirnos. ¿Para qué? Para atesorar lo que aprendemos, enfocarnos en eso, exhortarnos, animarnos. ¿Para qué? Para que finalmente podamos dar aquello que estamos recibiendo. Porque nada sacamos con ser mórbidos en conocimiento, pero anoréxicos en cuanto a lo que verdaderamente estamos recibiendo y aplicando en nuestras vidas a la hora de conocer la palabra de Dios. Pasar tiempo juntos es maravilloso, hermanos, tenemos que valorarlo. El Salmo 133:1 no es el lema de la Radio Armonía, para que usted sepa. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Sale en la Biblia, por si no sabía. Es bueno y agradable que estemos juntos, nos edificamos, crecemos, nos gozamos juntos, sufrimos juntos, lloramos juntos, lidiamos con todo. Cuando alguien está pasando un luto, un duelo, cuando alguien está pasando un momento difícil, nos animamos, nos cuidamos, nos exhortamos. Qué importante es eso. Pero yo no puedo vivir eso si yo no me comprometo a vivir ahí, en esa línea. Porque en el papel y la palabra suena bonito, pero necesito un esfuerzo. Como decía alguien, si quiero ser un miembro activo y eficaz, tengo que estar. Si yo no estoy, ¿cómo voy a hacerlo? Alguien dijo: ore por su iglesia local, para que un espíritu de asombro y alegría reemplace cualquier aburrimiento o tristeza.
ore para que Dios renueve un corazón de alabanza en su pueblo, para que traiga cada día más unidad y amor. Otra característica de la adoración que el texto dice es la sencillez de corazón. Dice que adoraban a Dios en el templo, en las casas, partían el pan con alegría y sencillez de corazón. Esa expresión es interesante porque etimológicamente implica algo, en la literal, implica algo simple, implica simpleza. O sea, ellos tenían un corazón simple, ellos tenían un corazón que la verdad es que se esforzaba por todo lo que parecía o aparentaba ser complejo, vivirlo de una manera muy sencilla y cálida. Y eso es tremendo cuando vivimos de esa manera como iglesia. En tercer lugar, hermanos míos, le quiero pedir que me acompañe al versículo 47 de Hechos 2. Dice lo siguiente: alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Esto nos muestra el tercer punto, el tercer elemento que yo les decía, que es una evidencia o una característica de una iglesia viva. Una iglesia viva llama la atención. Una iglesia viva llama la atención. Y este elemento es tan importante, y sobre todo en tiempos en los cuales como sociedad estamos tan polarizados. Estamos tan polarizados. Y es tremendo, o sea, yo no veo televisión hace mucho rato. Hace mucho rato, la verdad, años. Pero de pronto, al ver algún video en alguna red social, uno se da cuenta de la tensión que está en el ambiente. Y lo más terrible es caer en este movimiento dialéctico de buenos y malos. Hay buenos y hay malos, bueno y malo. Todo polarizado. ¿Soy del Colo-Colo o eres de la U? La Católica no existe, lo siento para los que les gusta la Católica. ¿Izquierda o derecha? Vivimos en un mundo tan polarizado. Y en ese mundo la iglesia tiene que brillar. Pero ¿cómo estamos brillando? ¿Cómo estamos llamando la atención en un mundo que está tan polarizado? ¿Cómo podemos unir a un mundo que está tan así? ¿Acaso yéndonos por un lado? Evidentemente no. Fíjese que en ese tiempo que estamos hablando en el libro de los Hechos, los cristianos trajeron odio y simpatía al mismo tiempo. ¿Sí? Odio y simpatía. De hecho, en los capítulos siguientes del libro de los Hechos vemos cómo empezó ya la hostilidad para con la iglesia. Pedro, Juan fueron apresados por haber sanado a un enfermo, después nuevamente los latigaron, después viene la persecución que se desencadena luego de que mataron a Esteban. O sea, la hostilidad para con la iglesia estuvo siempre. Pero fíjese que acá el texto dice que alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y esta característica de la iglesia es importante. La iglesia tiene que llamar la atención. ¿Cómo? Siendo distinto. Siendo distinto. En una época donde la mujer se denigraba tanto, donde imagínense que el testimonio de un hombre en ese tiempo era más válido que el testimonio de dos mujeres. O sea, había que tener más de dos testimonios de mujeres. ¿Para qué? Para que el testimonio fuese válido contra lo que un hombre solamente decía. En esa época, cuando todos los hombres tenían muchas esposas, en esa época donde muchos hombres iban a cultos paganos para tener relaciones sexuales con sacerdotisas, en ese mundo, en ese tiempo, la palabra de Dios decía, Jesucristo enseñaba: maridos, amen a vuestras mujeres. Sean fieles. Cuídenlas como Cristo amó a la iglesia. Eso era distinto a lo que la sociedad vivía.
a lo que la gente creía, y eso marcaba un precedente. Pero ahí está el punto. ¿En qué forma nosotros estamos mostrando y atrayendo a las personas? Yo lo he dicho varias veces, cuando de pronto a uno le preguntan, ¿y usted a qué se dedica? Soy pastor. Lo miran a uno y el diezmo y al tiro. Claro, porque tristemente hay gente que usufructúa de las personas. Las exprimen al máximo y eso no es así. Sin duda la iglesia debe ser responsable para quienes comparten, para quienes enseñan. Eso la Biblia lo dice. Es un mandamiento bíblico. Pero de ahí a lo otro es algo totalmente distinto. Pero eso es lo que la gente mira. Eso es lo que la gente ve. No, yo soy cristiano. Uno le dice, yo conocí a un cristiano, te dicen. No. ¿De qué forma estamos llamando la atención, querido? ¿De qué manera estamos haciéndolo? Los cristianos producen una mezcla de odio y admiración por parte de los inconversos, pero los cristianos verdaderos, ¿de qué manera nosotros estamos proyectando eso? En este caso vemos que la iglesia llamaba la atención de aquellos que no eran parte de ella. Podríamos decir que el pueblo, la gente del pueblo les tenía buena. ¿Usted tiene buena la gente? ¿Nos conocen por ser el vecino que siempre saluda? ¿O por el viejo pesado que nunca mira? Yo cuando era joven me burlaba de los mormones porque le gritaba de lejos, ¡hola! Ganarle a un mormón en el saludo es como... muy equivocado está. Pero por lo menos muestra algo diferente. Cuando uno vive en comunidad, como en un condominio, y uno se va enterando que cierta persona es cristiana, uno dice, ¿en serio? ¿En serio es cristiano? No lo sabía. No, ni siquiera lo imaginé. ¿De qué forma llamamos la atención con las personas? Siendo como Cristo. ¿Estamos generando algo positivo o algo negativo? Fíjese que en el año 125, estamos hablando de un poco tiempo después, recién había muerto hace 25 años Juan, el último apóstol que vivió hasta más tarde, y un hombre llamado Arístides le escribió al emperador Adriano las razones por las cuales él consideraba que el cristianismo había crecido tanto en ese tiempo. Y voy a citar lo que esta epístola de una persona al emperador Adriano decía con respecto a los cristianos. Fíjese bien. Si uno u otro de ellos tiene esclavos y esclavas o hijos, por amor a ellos los persuaden a que se hagan cristianos. Y cuando lo han hecho, los llaman hermanos sin distensión. Ellos no adoran a dioses extraños y siguen su camino con toda modestia y alegría. La falsedad no se encuentra en ellos y se aman. Y de las viudas no apartan su estima. Y librarán al huérfano del que lo maltrata. Y el que tiene, da al que no tiene sin jactarse. Y cuando ven a un extraño, lo reciben en sus casas y se regocijan por él como a un hermano verdadero. Porque no los llaman hermanos según la carne, sino hermanos según el Espíritu y en Dios. Y cada vez que uno de sus pobres pasa del mundo, cada uno de ellos, según su capacidad, le presta atención y cuida cuidadosamente de su sepultura. Y si oyen que alguno de ellos está preso o afligido por causa del nombre de su Mesías, todos ellos atienden ansiosamente a su necesidad, y si es posible redimirlo, lo liberan. Y si hay entre ellos alguno pobre y necesitado, y no les sobra alimento, ayunan 2 o 3 días para suplir al necesitado su falta de alimento. Mi pregunta es, ¿somos un pueblo admirado por los demás, según las virtudes que la propia palabra de Dios exige de aquellos que creemos en Él? ¿Los demás ven en nosotros algo que ellos no tienen ni desean? ¿O en realidad ven en nosotros algo que le causa repulsión?
Tristemente, a veces, y note bien, a veces he visto más misericordia en incrédulos por personas sin ningún vínculo sanguíneo con ellos que cristianos, que se dicen cristianos, con sus propios padres, con sus propios hijos. Digo a veces porque realmente conozco a cristianos que admiro precisamente por lo mismo, pero hay gente que se dice cristiano que no ayuda a nadie, ni siquiera a sus papás. Hermano, quiero invitarte a que puedas reflexionar, a que puedas pensar la gente, el mundo, de qué forma estás viendo eso, de qué manera te está admirando, de qué manera te ve. Acude a ti cuando sabe que puede acudir a ti. Hermano, tú conoces tu corazón. Tú conoces tu actuar y puedes pedirle perdón a Dios conforme a ello. ¿Saben una cosa? Está súper bien cuidar a las mascotas, protegerlas. Yo no tengo ningún problema con las personas que lo hacen de verdad y los admiro por ello. Pero nuestra atención tiene que estar más puesta en los seres humanos que en los animales. ¿Por qué razón? Porque esos seres humanos fueron creados a imagen de Dios. Queridos, ¿por qué nos admira el mundo? Si es que nos admira por algo. ¿Nos admira por el amor que tenemos los unos por los otros? El mundo nos admira por el apoyo que damos y prestamos al que está sufriendo. Yo en esto no me refiero a la simple caridad. No me refiero a aquel que le da un par de monedas a una mujer que está con su hijo colgando en un semáforo y que se desatiende luego de eso. No, estoy hablando de del verdadero amor, de la verdadera muestra de misericordia, que en primer lugar debe partir por aquellos que están cerca tuyo. Porque es súper fácil darle o servir a alguien que va a ver una vez en la vida. No está mal hacerlo, pero es fácil. Pero cuando hay gente que tienes cerca y no actúas como cristiano, no prestas ayuda, no sufres con el que sufre, no lloras con el que está llorando, la verdad es que no estamos proyectando al Cristo que mora dentro de nosotros. Si nos conocen más por nuestro moralismo que por nuestra misericordia, estamos proyectando un cristianismo a medias. Obviamente un cristiano vive en santidad. Obviamente un cristiano no debe odiar el pecado, pero en su vida primero. Pero con los demás tenemos que tener misericordia. ¿Acaso al Señor no lo seguían los que cobraban impuestos y las prostitutas, considerados los más viles pecadores de la época? Los seguían. Él les decía la verdad, los llamaba al arrepentimiento. Pero lo seguían porque era misericordioso. La gente puede decir eso de ti. Miras como Cristo miraba a ese pueblo errante y perdido, como ovejas que no tienen pastor. El puritano William Gurnall dijo: ¿no has deseado ver a los demás convertidos por el Evangelio? ¿Irás al cielo en soledad sin llevar a ninguno de tus vecinos contigo? Ahora bien, ¿cómo lograrás que tengan una buena opinión del Evangelio si no es mediante una vida amigable, de modo que lo recomienden a sus conciencias? Fue una carga largamente puesta sobre el cristianismo, aquello que decía que era mejor conocer la religión en las páginas de los libros que en la vida de los cristianos. Por eso es que muchos están endurecidos en sus maldades y prejuicios contra el Evangelio. Hermanos, seamos íntegros, seamos puros, odiemos el pecado, pero seamos misericordiosos con las personas que necesitan conocer a Cristo. No olvidemos que una de las razones por las cuales Él vino, de acuerdo a Lucas 5:32, es lo siguiente: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El mundo tiene que admirar la iglesia, odiar a la iglesia y admirarla a la vez. Pero tristemente, vemos más odio para con nosotros. Pero mucho de ese odio es merecido, porque muchos falsos cristianos proyectan hipocresía y no sencillez de corazón. Miran a las personas que han fallado del hombro hacia abajo como si ellos fueran el monumento máximo de la moralidad y de la integridad. La vaca se olvida que fue ternera.
Nunca olvidemos eso. Cuando vemos a la iglesia apostólica con todas sus imperfecciones, como la nuestra, y vemos que crecía, la verdad es que tenemos que examinarnos nosotros por qué no crecemos. Hechos 5:14. Y más creyentes en el Señor. Multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Aleluya. Hechos 6:7. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Dios añade, pero Dios usa la iglesia. Y si la iglesia de Cristo no está viviendo como debe vivir, si la iglesia de Cristo no está proyectando lo que debe proyectar, amados, obviamente algo está mal en nosotros. Es Dios quien añade a la iglesia, claro está. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Pero es necesario que hagamos un mea culpa en cuanto a nuestra responsabilidad. Una iglesia viva atrae. Una iglesia llena del Espíritu Santo marca la diferencia. Amados, volvámonos a Dios. Volvámonos a Él. Es Dios quien añade a la iglesia. Nosotros simplemente vivimos como cristianos y predicamos a ese Cristo que vivimos. Y el Señor añade, el Señor añade, el Señor añade. Una iglesia viva no solo vive para adentro, sino también para afuera. John Stott dijo, los primeros cristianos de Jerusalén no estaban tan ocupados aprendiendo, compartiendo y adorando que se olvidaron de dar testimonio a los demás. Porque el Espíritu Santo es un espíritu misionero que concibió una iglesia misionera. Aprendemos, tenemos comunión, nos amamos los unos con los otros, nos preocupamos los unos con los otros, pero también damos para afuera. Porque si no, no somos una iglesia viva. ¿Cómo vive una iglesia entonces? ¿Cómo vive? Una iglesia viva debe vivir como Cristo vivió. ¿Quién sino el Señor vivió en el mismo sentir, en unanimidad con su Padre, con el Espíritu Santo? ¿Quién sino Él asistía cada vez que podía a la sinagoga, al lugar donde normalmente se reunían los maestros para enseñar la palabra? ¿Quién más, sino el propio Señor Jesucristo, instruía de casa en casa donde iba a las personas? ¿Quién sino el Señor llamaba la atención de los incrédulos mostrando una vida íntegra, misericordia, mostrando amor en acción? ¿Quién sino Él? El mismo que bajó de su trono, el mismo que renunció a su corona de gloria por tomar una corona de espinas, el mismo que siendo carpintero fue muerto y ejecutado por madera. Qué paradójico. El mismo que vino a lo suyo y lo suyo no le recibió. Ese es nuestro Salvador. Ese es nuestro Señor que nos salva, que nos saca de nuestra vana manera de vivir para que ahora, estando en Él por su misericordia, podamos hacer lo que Él hizo. Podamos ser como Cristo. Hermanos, no obramos bien para alcanzar la salvación. Por gracia recibimos la salvación porque no hay mérito en nosotros. Pero esa gracia que nos alcanza nos transforma conforme a Cristo para obrar como Él obró, para vivir como Él vivió. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Él no nos pide nada que Él no hizo. Si Él nos salvó, amados, arrepintámonos y volvámonos a Él de corazón. Y pidámosle que nos transforme para ser realmente una iglesia viva. Oremos al Señor.